De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Café en Andaluz. Esta vez con motivo del 28 de febrero, del 40 aniversario del referéndum de autonomía de Andalucía. Tenemos a un historiador, eh, miembro del Laboratorio de Estudio de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y también de los archivos municipales de Jerez de la Frontera. Él es Manuel Ruiz Romero y muchísimas gracias para empezar por estar aquí hoy con nosotros, Manuel. Es un placer estar con vosotros. Y bueno, yo creo que esta pregunta es obligada para empezar. Antes de hablar del 28 de febrero en sí, tenemos que hablar un poquito de los precedentes que, que vienen antes del mismo referéndum, como pueden ser el día histórico del 4 de diciembre, ya que el 28 de febrero no deja de ser una consecuencia de este 4 de diciembre. Sin embargo, este 4 de diciembre es un movimiento esporádico o surge de una continuidad de, de movimientos que vienen anteriores a este día. A ver, como bien dices, no se puede entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre de 1977. Y el 4 de diciembre, lo que fue el primer día de Andalucía después del franquismo, no se puede entender sin una emergencia de un andalucismo cultural, social, económico, que se traduce luego en una articulación a través de partidos políticos y se encauza y cataliza con toda esa gran demanda de ese objetivo, de gran objetivo político que significa una autonomía para Andalucía en igualdad con otras nacionalidades del Estado. Es importante decir que esa emergencia no es casual, sino que es respuesta crítica y disidente a un regionalismo que las últimas corporaciones de las diputaciones franquistas y los últimos años del franquismo pues aceptaba en una pseudo pluralidad de España. Hay que recordar que incluso los últimos elecciones que hizo el franquismo ya utilizaba el gallego, el catalán y el vasco como idioma, con lo cual de alguna forma lo que se estaba haciendo es intentar eh, encauzar ese ímpetu preautonómico que ya entonces salía, y en este sentido la Andalucía, pues lejos de seguir las pautas de ese nacionalismo español que se hizo con la identidad andaluza y que la vendió como española, pues lo que hicimos fue reinventarnos y reencontrarnos con nuestra propia cultura. Y es un dato importante porque hay que recordar toda una serie de movimientos intelectuales, de movimientos vecinales, de movimientos incluso artísticos, literarios, el rock, los cantautores, los grupos de teatro, que de alguna forma hicieron entender a los andaluces que estábamos ante un momento histórico, por un lado, y en segundo lugar que teníamos una personalidad diferenciada. Es curioso porque la historia, el discurso oficial del 4 de diciembre siempre ha dicho que era algo, fue como una especie de respuesta mimética a todo lo que pasaba también en otros territorios del Estado, pero sin embargo tampoco es atribuible a esa respuesta al grado de su desarrollo tan lamentable que tiene Andalucía, porque en otros territorios con tanto o más su desarrollo, pues no se da esa respuesta. ¿Por qué se da aquí? Bueno, pues quizás porque tenemos esa conciencia de que tenemos personalidad y tenemos que afirmarla en ese contexto de ese proceso de reformista y constituyente que iba a llegar entonces. Claro, de hecho, no se entiende el andalucismo de la transición y el general del andalucismo sin ese componente social y cultural, que son indisolubles, porque el andalucismo de los 70 no llega venido por esa deriva que en Andalucía se da de, por un lado, un movimiento cultural muy fuerte de búsqueda de la historia de Andalucía, de la música, del arte andaluz, y por otro lado de esa complejidad económica que tiene Andalucía, que es un paro endémico, una cuestión que es la inmigración bastante alta a niveles de Andalucía, una situación
de periferia económica, en definitiva, y sin esas dos conjunciones no se puede dar el andalucismo como lo entendemos. Sí, efectivamente. Yo creo que la respuesta social e Ujú. identitaria, incluso el hecho de que Andalucía no existiera como 8 provincias agrupadas en aras de esas arbitrarias divisiones que el franquismo tenía de ellas, teníamos una división eclesiástica, Ujú. universitaria, militar. El hecho de que eso no existiera hubiera sido algo abstracto si solamente se plantea en términos políticos. Sin embargo, fue la realidad sociocultural, la realidad de esa reflexión sobre esa marginación común a esas 8 provincias, la que hizo entender que la Andalucía de entonces, de estar junta, iba a ser un potencial y efectivamente, como pasó, iba a, de alguna forma, a contradecir todo lo que era una constitución y un estado de las autonomías que en un principio, y hay que recordarlo con contundencia porque el primer borrador de la constitución solamente reconocía autonomía para Cataluña y País Vasco, que en un principio daba autonomía a 2 territorios muy privilegiados, pero que después, precisamente por el empuje de Andalucía y otros territorios, se convirtió en un café para todos. Es decir, aquellos territorios que tuvieran autonomía, que quisieran autonomía, la encauzaran por un procedimiento u otro. Realmente, si hubiera habido una oferta política en abstracto, pues posiblemente hubiera fracasado. Pero esa oferta política vino a recoger eh, toda esa eclosión cultural identitaria de la que tú hablas y que efectivamente fue muy importante. De hecho, hablando de los procesos autonómicos, eh, del- en la revista Andalucía en la Historia, que desde Café en Andaluz recomendamos, que dedica el dossier de este mes al 40 años del 28 de febrero, hay un artículo muy interesante que se llama Andalucía y la cuestión territorial, y como tú comentabas, Manuel, durante el franquismo ya se propuso como una especie de mancomunidad andaluza, ¿no? Pero en un papel claramente y únicamente de gestor de Andalucía. Efectivamente, formaba parte de la evolución y de esa tendencia pseudo-democratizante que tenía el franquismo en sus últimos años, Sí. ya un poco al hilo del agotamiento del régimen y la búsqueda de otras posibilidades tecnocráticas, Ujú. pues las últimas diputaciones de Franco, amparadas también en la ley de régimen local que lo permitía, contemplaron la posibilidad de constituirse en mancomunidad Sí. y promover un ente regional andaluz. En definitiva, Andalucía no tuvo un regionalismo, Ujú. pero sí tuvo un intento de regionalización, un intento que fracasará porque ese movimiento coincide en el tiempo con la eclosión o la puesta en marcha de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces y de lo que es la primera Junta de Andalucía liderada por Plácido Fernández Viaga. No obstante, sí es importante también Ujú. decir que hay una transición social e ideológica que comienza antes incluso que la transición política, incluso Claro. comunicativa, ¿no? Hay toda una reflexión abierta fundamentalmente en los medios de comunicación que son las que propician ese movimiento y esa eclosión de manifestaciones y de gente en la calle el 4 de diciembre. Si no, no se trata de que la noche anterior al 4 de diciembre se nos apareciera a los andaluces Blas Infantes, sino que realmente había un trabajo mmm, no voy a decir coordinado, pero sí de una forma muy espontánea, muy poliédrico, Ujú. que de alguna forma lo que hizo fue reafirmarnos un poco como identidad, como pueblo. De hecho, me gustaría también, hablando de la revista Andalucía en la Historia, me gustaría recomendarla de nuevo porque tiene un artículo, de hecho, tuyo, que es el de una novena provincia en Andalucía hablando sobre Gibraltar. Sí, Eh, efectivamente. sí. Sí, no, efectivamente, es que en los últimos años del franquismo, Mm. en el contexto de las conversaciones con la ONU para la descolonización, no ya de Gibraltar, sino de todos los países que aún no lo habían sido, Sí. fue un instante político donde España estuvo más cerca de retomar o reintegrar un poco el territorio del Peñón de Gibraltar al territorio andaluz, ¿no? Y entonces en aquellos momentos algunos sectores del régimen, viéndoselas muy felices, pues quisieron coger parte de Cádiz y parte de Málaga y junto a Gibraltar Ujú. constituir lo que sería una novena provincia andaluza bajo el título de Gibraltar, precisamente. Eso no salió bien, primero porque a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas, parando un poco el derecho a España sobre esa colonia anacrónica,
Gran Bretaña hizo, pues como siempre hace, una labor de diplomacia muy exquisita y, bueno, poco menos que no se movieron. De hecho, ahí está hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, pues esa iniciativa también desde el ámbito del franquismo, pues nacía en la dimensión de un Consejo de Ministros sin ningún tipo de apoyo local ni de las diputaciones de Cádiz y Málaga. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ese anuncio o de ese rumor, hay una expedición que hacen a Madrid políticos de la época, liderados por la figura de Miguel Primo de Rivera y Urquijo, y lo que hacen es precisamente deshabilitar un poco esa iniciativa y que quede un poco en la vía muerta, porque, claro, no tenía sentido que se hiciera algo sin la consulta de los ayuntamientos que estaban implicados. Era un poco construir una provincia en el aire, como realmente pasó. Y volviendo al tema del 4 de diciembre, sería interesante hablar del papel de las diferentes organizaciones en ese día. Por ejemplo, quiénes organizaron las manifestaciones a nivel local en cada provincia. Y por ejemplo, el papel que jugaron los diferentes partidos, como por ejemplo pueden ser el PSOE y el PCA, que jugaban ese papel de oposición, ¿no? Y el mismo PSA, el Partido Socialista Andaluz. Sí, la intrahistoria del 4 de diciembre es que la iniciativa parte de unas reuniones que hay de la sociedad civil en torno al verano de 1977, de forma que se plantea de una forma teórica pues celebrar el primer día de Andalucía, al hilo también de lo que estaba haciendo esa incipiente Junta de Andalucía. En este caso, el PSA entonces, como partido del andalucismo político, lanzó el reto a los parlamentarios andaluces para que asumieran esa celebración de ese primer día de Andalucía, y los grandes partidos, que fueron los que tuvieron en las elecciones constituyentes representación en Cortes, pues hicieron esa posibilidad, ¿no? Y de hecho en todas las fotos aparecen siempre los primeros, aparecen al frente como si fueran ellos los que hubieran organizado todo. No hay que quitarle, por decir la verdad, peso representativo a estas organizaciones y a lo que fue su movilización, pero indudablemente lo que también hay que subrayar es que vieron ahí una oportunidad política para, en el contexto de esa incipiente España de las autonomías, pues ponerse los primeros en la fila o los primeros en la foto, como diríamos hoy. Sí. Y de hecho, al fin y al cabo muchas veces el PSOE se arroga ese papel, perdón, de como el Partido Nacionalista Andaluz, entre comillas, entre infinitas comillas, y como se arroga ese papel de líder de la lucha por la autonomía, ¿no? Aunque no sea Bueno, real yo luego, siempre, claro. sí, no, yo siempre digo que la historia de nuestro sexenio autonómico, desde el 77 hasta el 82, donde se publica en el BOJA y en el BOE el Estatuto de Autonomía, está marcada por dos vectores importantes. Un vector sería, en ese eje de coordenadas, sería la lucha entre el 143 y el 151, como artículos constitucionales que marcan un procedimiento y, más allá del procedimiento, un contenido político y competencial de ese autogobierno que íbamos a ver o a tener. Y en segundo lugar, el otro vector importante sería la puja, el duelo a muerte entre el Partido Socialista de Andalucía y el PSOE, que al final acaba, como todos sabemos, con la victoria del PSOE y un poco menos que la marginalidad de ese andalucismo político que, curiosamente, el PSA había jugado un papel tan importante a lo largo de los 6 años de sexenio autonómico, como estoy diciendo. Y bueno, hablando un poquito de la situación posterior, eh, después del 4 de diciembre del 77 llega el 4 de diciembre del 78, ¿no? Que es cuando se realiza el Pacto de Antequera. Y si podrías comentarnos un poquito, Manuel, sobre él, hablándonos qué es, quién participa, de qué se trata. Sí, al año siguiente de esas manifestaciones multitudinarias y sorpresivas, al año siguiente del lamentable suceso aún no aclarado que causa la muerte de Manuel José García Caparrós, pues nos encontramos en un 4 de diciembre del 78, 2 días antes del referéndum constitucional. Y entonces en esa ocasión los partidos políticos, fundamentalmente los que estaban en la Junta de Andalucía, mayoritarios,
optaron por una cuestión más política, que fue la firma del Pacto Autonómico firmado en Antequera en homenaje a la Constitución de Antequera de 1883. Aquel pacto fue una forma de unir 11 partidos políticos, parlamentarios y extraparlamentarios, en un documento que vinculaba en la futura autonomía andaluza con el momento constituyente que se estaba viviendo. Es decir, no habría autonomía sin constitución. Y todos los partidos firmaron y suscribieron ese acuerdo, que sería retomado años más tarde cuando UCD traiciona, digamos, la vía del 151 para nuestro Estatuto de Autonomía y apuesta por el 143. Los partidos que en aquel momento, en el año 80, apoyaban el sí en el referéndum del 28 de febrero, pues revalidaron ese pacto autonómico de Antequera, y en esta ocasión con la salida de UCD y de Alianza Popular, que no suscribieron esa revalidación. Y volviendo un poco atrás, como al 4 de diciembre otra vez, has comentado a Manuel José García Caparrós, que no queríamos olvidarnos de en este programa, y comentar que muchas veces se ha confundido mucho su figura a la hora de al hablar del asesinato de él en el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, con la figura de otra persona que fue la que colocó la bandera de Andalucía en el ayuntamiento de Málaga. Efectivamente, todavía sigue habiendo un gran desconocimiento, y te puedo contar la anécdota de que, sí, claro, de que este año, el 4 de diciembre de 2019, cuando celebrábamos el aniversario de ese primer día de Andalucía, un comentarista de Canal Sur, pues precisamente decía eso, que lo asesinaron cuando subía y escalaba la fachada de la Diputación de Málaga, cosa que es absolutamente falsa. Es cierto que en la fachada de la Diputación de Málaga no estaba la bandera andaluza, y eso hizo que alguien se subiera para colocarla. A partir de ese momento, las fuerzas de orden público franquistas cargaron, y a partir de ahí se dieron los incidentes. Y parece, según los libros que hay, los informes y las publicaciones que se han hecho de eso, es que la policía entendió en algún momento que la comisaría de Málaga podía ser asaltada, y por eso recurrieron a disparar, no ya al aire, sino a darle a algunas personas. Y un tiro de eso precisamente le atravesó el pecho a Manuel José García Caparrós. Comentar, siguiendo con la entrevista, podemos comentar sobre, volviendo un poquito a lo que acontecía después ya de la asamblea del Pacto de Antequera, perdón. Ya el propio 28 de febrero de 1980, ¿qué condiciones se le ponen a Andalucía para poder realizar ese referéndum? Porque no son unas condiciones que podamos decir normales dentro de lo que cabe. Bueno, la convocatoria del 28 de febrero como referéndum obligado en el artículo 151 de la Constitución está envuelta en muchos factores. Quizás el más importante de ello es que mientras que a Cataluña y a Euskadi, en la rapidez que se quería gestionar esos estatutos de autonomía, se le convalidó la posibilidad de usar la misma normativa legal que se hizo para refrendar la Constitución, en el caso andaluz fue obligado a esperar la redacción y aprobación de una ley de referéndum. Esto es un dato vital, porque en aquel momento, con la Constitución en marcha, no había ninguna normativa que regulara los referéndums. Es más, la propia Constitución dice que cualquier referéndum que se haga a partir de la aprobación de la Carta Magna tenía que venir regulado por lo dispuesto en esa ley de referéndum. Bueno, pues curiosamente, en septiembre, creo recordar, los referéndums catalán y vasco se convalidan y se le aplica no una Constitución que ya estaba aprobada, sino la misma normativa que se hizo para someter a referéndum la Constitución. Esto es un dato importante porque de alguna forma es un acto que yo creo que es abiertamente anticonstitucional, por muy justificado que esté políticamente, en el sentido que son las dos comunidades que más peso político tenían desde el punto de vista territorial y del autogobierno, y en el caso particular el País Vasco por
el siempre recordado terrorismo de ETA, ¿no? Ujú. En el sentido de que, de alguna forma, el logro de una autonomía para Euskadi podía significar una desmovilización de la lucha armada de ETA y dejarla aún más sin sentido. En este caso, Andalucía tuvo que esperar primero a la redacción de una ley de referéndum en Corte y a lo dispuesto en esa ley. Eso es un dato importante que poca gente sabe, pero que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Qué ocurre? Esa ley, durante la redacción de esa ley, el bipartidismo de entonces, es decir, ustedes y el PSOE, revalidaron las duras condiciones que marcaba la Constitución. Es decir, que ese referéndum se convirtiera en realidad en 8 referéndums, es decir, uno por cada provincia, de forma que el resultado se valorase en función de que se lograra el voto afirmativo de la mitad más uno del censo electoral, es decir, del número de votantes, no tanto del resultado en función de un sí o un no. Con lo cual, aquel referéndum era una trampa y, pese a las advertencias del Grupo Parlamentario Comunista y del Grupo Parlamentario Andalucista, en el sentido de que el primer referéndum donde se iba a aplicar esa ley era Andalucía, y pese a las enmiendas por escrito que presentaron, solicitando que, bueno, que si alguna provincia se descolgaba en ese referéndum, pues dentro de 5 años pudieran reincorporarse, pero que eso no significara un hándicap para que las provincias que dijeran que sí, siguieran adelante hacia el autogobierno. Lo cierto es que estas advertencias, tanto del Grupo Comunista como del Andalucista, como digo, no fueron admitidas, con lo cual hubiera sido una forma de flexibilizar el referéndum, y eso realmente fue lo que pasó. Si el referéndum del 28 de febrero, con la ley en la mano, se pierde. Se gana políticamente, pero se pierde en Almería por 20.000 escasos votos. ¿Y qué ocurre? Que en teoría la autonomía andaluza quedó bloqueada. ¿Cuál era lo que se iba a hacer? Bueno, eso ahora es un galimatía que también convendría explicar con detenimiento. De hecho, el referéndum del 28 de febrero se habla como un único ente, pero realmente fueron 8 referéndums porque no estamos hablando de que tenía que sacar Andalucía el 51% en el total de la comunidad, sino que era el 51% en cada provincia y sobre el censo de personas que en la edad de votar y no sobre el censo de los votos. Sí, efectivamente, fue una ley trampa, una ley que de alguna forma la Constitución lo que hizo fue formalmente poner el artículo 151 para que aquel territorio que quiera canalizar su aspiración autonómica por ahí, pues lo utilizase, pero aquello era un muro con el que había que enfrentarse. De hecho, en paralelo a lo que significa este hándicap tan importante, están argumentos como, por ejemplo, los recursos económicos que dio el gobierno central para celebrar el referéndum, una tierra indudablemente de los mayores territorios que existe en España, los minutos que se dieron en las televisiones, la capacidad de llegar a todas las provincias con publicidad institucional, que estaba prohibida y perseguida o limitada por lo menos en algunos medios que entonces eran del Estado, procedentes del movimiento, en fin, de alguna forma era aquello un galimatías, y sobre todo también en el contexto de unos censos locales en cada uno de los ayuntamientos que los ayuntamientos franquistas no se habían preocupado mucho de tener al día. ¿Qué ocurre? Que una provincia como Almería, que era la que peor comunicaciones tenía, no solamente en cuanto a movimientos de personas o de materiales, sino también comunicaciones radiofónicas, incluso, o telegráficas, en cuanto a televisiones y tal. Las coberturas allí no se cubrían. A la provincia que más emigración tenía, emigración donde la gente se iba, pero claro, tú siempre que emigras tiendes a querer volver a tu tierra, con lo cual no te eliminas del padrón de tu pueblo, ¿no? Con lo cual se dieron una serie de circunstancias, era la provincia también donde la derecha y el centro tenían más peso político, se dieron una serie de circunstancias a través de las cuales precisamente boicoteando ese referéndum en una sola provincia condicionaba a las otras 7. Y esto precisamente era de los que intentaban advertir tanto comunistas como andalucistas. Es decir, cuidado que puede pasar esto, y efectivamente pasó. Hablando sobre los problemas que pueden surgir dentro del referéndum, Almería no fue el único problema con el que contó el referéndum andaluz, ¿no? Sino que hubo otros problemas más en otras provincias.
Bueno, la paradoja de aquella cita electoral o de aquel referéndum era que la propia hija de Rafael Escuredo, que era el presidente de la Junta de Andalucía, estaba en el censo electoral para poder votar cuando era menor, y él, el propio presidente Rafael Escuredo, estaba ausente. Esto es una anécdota que describe muy bien un poco la arbitrariedad de los censos de aquella época, y como también se dijo desde algún medio de comunicación, en aquel referéndum hasta los muertos votaban, en el sentido de que cualquier persona que se abstuviera o que no estuviera en el censo era un voto negativo, costaba como un voto negativo en favor del autogobierno. Es más, la misma noche del 28 de febrero, las comunicaciones gubernamentales desde Madrid por parte de UCD anunciaron que el referéndum había fracasado en Málaga, en Jaén, en Granada y en Almería. Y curiosamente se recurrieron los censos precisamente por este motivo. Los resultados se recurrieron porque había o bien en algunos casos, un número ingente de personas que estaban ausentes, o bien en muchos casos se detectaba a muchos fallecidos que todavía figuraban como personas que podían votar en los censos. Finalmente quedó Almería, como digo, cosa que no hay que desmerecer en ningún caso a los andaluces de Almería, y de alguna forma el referéndum lo que manifestó es que una gran mayoría de andaluces quería una autonomía por la vía del 151 de la Constitución, y sin embargo con la legalidad en las manos, pues ese referéndum estaba bloqueado. La teoría era que Andalucía debía encauzar su autogobierno por la vía del artículo 143. Y por comentar un poquito la organización del referéndum también, es curioso que mucha gente no lo sabe, pero antes de la constitución de la Junta de Andalucía como tal, como Junta de Andalucía, hubo una prejunta de Andalucía que se encargó un poco de llevar este referéndum andaluz, ¿no? De hecho, el, fueron los ayuntamientos, ¿no? Quien prestaron el dinero para realizar el referéndum a la prejunta de Andalucía, y no porque el dinero del gobierno llegaba tarde, ¿no? Sí, no, efectivamente, al galimatía de la propia pregunta del referéndum, donde no aparecía la palabra autonomía ni Andalucía, hay que añadir el hecho del boicot, a veces económico, y también retraso en las disposiciones que tenía el gobierno central para con Andalucía. Y no se puede entender ese triunfo político del 28 de febrero si no es con el apoyo de los ayuntamientos y de las diputaciones. Hay que recordar que prácticamente un año antes los ayuntamientos de Andalucía habían sido fruto de un gran pacto de izquierda para desplazar a UCD y a la derecha del mayor número posible de ayuntamientos, y en ese caso la Junta Preautonómica de Andalucía, que no tenía prácticamente mucha capacidad económica, y su representación era más que nada un símbolo en el contexto de la España de la preautonomía, más que nada era una expresión de una voluntad política del gobierno y de los, pues tuvieron y recibieron un recurso de todo lo que fueron las diputaciones y los ayuntamientos. No se puede entender esta victoria, esa acción popular tan intensa que hubo entonces frente al sionismo tan descarado y tan provocador por parte del gobierno, sin el apoyo de unas corporaciones locales, sin el apoyo de los movimientos vecinales, intelectuales, artísticos, que son los mismos que brotaron en el año 1977 y que tienen lugar el 4 de diciembre. De alguna forma, esa reivindicación de autonomía que había en el año 77, abstracta todavía, se materializa en enero y febrero de 1980 en favor de una autonomía que nos equipara y que nos ha equiparado teóricamente al resto de comunidades históricas de España. De hecho, el proceso autonómico no acaba con el 28 de febrero, ¿no? Sino que se extiende en el tiempo, a, como tú bien has comentado antes, Manuel, hasta el 82, hasta 1982, cuando se publica ya oficialmente el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, el que actualmente tenemos, es el Estatuto de Carmona 1981, ¿no? Por si nos puedes comentar un poquito, que es hijo de todo ese proceso que se llevaba realizando desde el 4 de diciembre de 1977 e incluso antes.
El discurso oficial que mantenía el PSOE en estas últimas décadas y que ahora empieza a mantener el equipo de gobierno de los tres partidos que de alguna forma gobiernan la Junta, aunque no estén dentro del gobierno, es intentar equiparar el 28 de febrero con la autonomía, cosa que es falsa. Sí. En primer lugar, hay que decir que el 28 de febrero es un procedimiento más. Hay varios escalones que Andalucía va subiendo poco a poco. Y en segundo lugar, obviamente la autonomía no llega, como tú bien dices, hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado y de la Junta de Andalucía en enero o febrero de 1982. Sí, luego pasa a corte, allí se debate en corte, la sanciona el rey y se promulga a través de la publicación en el medio oficial donde se publican todas las leyes. Lo curioso es que inmediatamente después del 28 de febrero y de hablarse del desbloqueo, pues existe todavía una batalla autonómica en dos direcciones. Una, la movilización de la ciudadanía se mantiene en el tiempo, es decir, los partidos de izquierda, los ayuntamientos, las diputaciones hacen lo posible para que esa movilización no decaiga, porque realmente aquel referéndum fue, como alguien ha dicho, el primer capítulo de la crisis de Adolfo Suárez como gran conductor de la transición. Y de alguna forma, frente a esa movilización popular que se mantiene en el tiempo meses después, existe una batalla parlamentaria para intentar dar salida parlamentaria a eso que había pasado en la Junta. Ese liderazgo en esa batalla parlamentaria la mantiene el Grupo Parlamentario Andalucista a través de iniciativas que van desde la reforma de la Constitución hasta la enmienda a esa ley de referéndum en el sentido que no se quiso hacer cuando se estaba redactando la ley de referéndum. Es decir, modificar la ley, en este caso ya para permitir que si en alguna provincia se había perdido el referéndum, en alusión a Almería, sus parlamentarios pudieran de alguna forma sustituir esa voluntad popular por una solicitud en corte que sería aceptada por todos los partidos políticos, y así fue, para encauzar la autonomía, como quien dice, como si no hubiera pasado nada. Aquella respuesta fue una respuesta manifiestamente constitucional que venía avalada por un consenso político de todos los grupos parlamentarios andaluces. En este caso, una iniciativa, un pacto político firmado por UCD, PSOE, Partido Comunista y Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Partido Andalucista, o Grupo Parlamentario Andalucista, mejor dicho. Y de alguna forma lo que se evitaba también con ese acuerdo político firmado el 23 de octubre de 1980 es reintegrar la autonomía andaluza en base al interés nacional, que es un artículo que solamente cita en la Constitución, el artículo 144, reintegrarlo a la normalidad del desarrollo de un procedimiento autonómico por la vía del 151 de la Constitución. El siguiente paso, como tú bien dices, fue que se reunieran los llamados padres de la Constitución a hacer un primer borrador en el Parador de Carmona, de ahí el sobrenombre de Estatuto de Carmona. El segundo paso, que la aprobara la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, que se eleva a Madrid. Una vez en Madrid se discute en Cortes, se aprueba, lo sanciona el rey, se publica en el Boletín Oficial del Estado y se convocan para mayo de 1982 las primeras elecciones autonómicas de la historia de Andalucía. En relación un poquito con el ámbito territorial andaluz, hay dos ciudades que han pertenecido tradicionalmente a Andalucía, como han sido Ceuta y Melilla, respectivamente a Cádiz y a Málaga. Sin embargo, durante este proceso autonómico se desgajan de Andalucía y se les da a posteriori el estatuto de ciudades autónomas. Por si nos puedes comentar un poquito, Manuel, sobre cómo es este proceso y por qué sobre todo es este proceso. Sí, la configuración de la España de las autonomías no fue fácil, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, Castilla, que era una gran región en época del franquismo, pues se desligó y dio lugar a varias autonomías uniprovinciales, por ejemplo, Logroño con La Rioja o el propio Santander con Cantabria. Y en el caso andaluz, como tenemos, como quien dice, enfrente, en la acera de enfrente, en el más allá del Estrecho de Libertad, Ceuta y Melilla, pues se intentó en un principio vincularlas a la autonomía andaluza, pero después se creyó, y yo creo que con buen acierto, dotarla de un estatus de ciudad autónoma, de forma que sus diputaciones
pudieran actuar prácticamente como pequeños parlamentos regionales, ¿no? Es un poco al hilo de lo que pasa también en Murcia, como autonomía uniprovincial, lo que pasa también en algunas autonomías uniprovinciales como Asturias, Cantabria o la propia Rioja que citaba antes. Sí. Pero lo que sí es cierto es que por encima de este estatus político, donde la Diputación juega un espacio o un ámbito de cuasi parlamento regional, lo cierto es que tanto Ceuta y Melilla con el tiempo se ha ido vinculando cada vez más a todo lo que significa la realidad de los servicios sociales y servicios culturales y ambientales, incluso que tiene la Junta de Andalucía, ¿no? De alguna forma, Ceuta está vinculada al occidente andaluz y Melilla, por supuesto, al oriente, ¿no? Y de hecho guardamos unas relaciones pues que no son muy visibles. Aparentemente se conserva la independencia de estas dos ciudades autónomas, pero a nivel de coordinación siempre están muy coordinadas, me consta, con la Junta de Andalucía. Por lo que he leído en algunos archivos y algunos documentos, hubo quejas, ¿no?, de los sectores andalucistas a este desgajamiento. Incluso no se deseaba por parte de sectores andalucistas que estas dos ciudades se desgajaran de Andalucía, ¿no? Bueno, el andalucismo político siempre ha tenido en el norte de África, más allá de que esté nombrado por el nombre de un estado u otro, gran parte de su identidad cultural. Es decir, gran parte de la identidad cultural andaluza viene de allí, lo queramos o no, y eso no significa que tengamos que hacernos islámicos, claro. Pero indudablemente el aporte cultural de Al-Ándalus a nuestra cultura y al occidente europeo está ahí, pero también gran parte de lo que somos los andaluces lo debemos también a esa persecución del morisco, del gitano, que fueron en teoría digo siempre, porque eso siempre es un imposible, desplazados y devueltos, como quien dice, a ese norte de África. Sí. Yo creo que el andalucismo en aquel momento pues no entendió muy bien esa cuestión, sí. Como también algunos partidos políticos, por ejemplo, apoyaron la elección de Antequera como capital andaluza. Realmente, si una ciudad mediana del conjunto de ciudades andaluzas, que tal y como hoy tenemos en nuestra geografía, si Antequera hubiera cogido ese potencial administrativo sí. que significa la Junta de Andalucía, pues sí, de alguna forma hubiera sido un gran apoyo a la ciudad, pero por otro lado hubiera destrozado sus estructuras y indudablemente a la larga hubiera demostrado que Antequera no estaba capacitada para tener toda la capitalidad de Andalucía y la capitalidad sobre todo administrativa. Eso no significa que de alguna forma las críticas que se hacen hacia Sevilla o hacia el centralismo sevillano en algunos momentos tengan razón, porque también de alguna forma el partido, en este caso que ha venido gobernando la Junta mayoritariamente, pues tampoco ha procedido a una descentralización administrativa. Y en ese sentido recuerdo que en varias campañas electorales algunos que otros partidos de la oposición habían propuesto, pues, por ejemplo, llevar la Consejería de Agricultura a Almería o llevar la Consejería de Turismo a Málaga, ¿no? Sí. Que hubieran sido gestos, ¿no? Incluso que el Consejo de Gobierno tenga un carácter itinerante por toda Andalucía, ¿no? De alguna forma eso evitaría ese argumento manido del antisevillanismo que realmente, pues, en muchos casos no responde a nada concreto. Y hablando un poquito ya de esas decepciones, ¿no? De esa muchas veces desilusiones que pudo llevar esa autonomía tomada por el PSOE, a partir del 82 ya como Junta de Andalucía y el primer gobierno que creo que se constituye en ese mismo año, ¿puede ser, Manuel, o se constituye? Sí, hay dos gobiernos preautonómicos, sí. Uno con Plácido Fernández Viaga y otro con Rafael Escudero. Sí. Y Rafael Escudero en este caso ya es un gobierno autonómico, ya con el Parlamento de Andalucía puesto en marcha y el estatuto en vigor, claro. Sí. Y quería hablar de qué consecuencias tuvo para Andalucía constituirse como una comunidad autónoma dentro del régimen autonómico español y si quiere podemos hablar también un poquito de las desilusiones que provocaron algunas veces esa Junta de Autonomía y las ilusiones que provocaron.
Bueno, de alguna forma esa aspiración histórica que había empezado con la Constitución de Antequera en 1883, que siguió con la Asamblea de Ronda en el año 18, con la de Córdoba en el 19, con ese gran impulso en pro de la autonomía durante la Segunda República, de forma que el 18 de julio, al margen de reprimir personas e ideas, también corta de raíz esa aspiración política que Andalucía estuvo a punto de conseguir, al margen de alguna forma de entroncar con ese pasado histórico y recuperar esa ilusión colectiva, de forma que hay también un dato muy simbólico, ¿no? Y es que nuestra transición, por ejemplo, recupera y asume los símbolos que venían siendo de Andalucía desde sectores andalucistas, ¿no? Y hoy los símbolos, escudos, bandera, himnos que tenemos, pues ya sabemos que eran manejados por Blas Infante y sus movimientos desde hace ya varias décadas anteriores, ¿no? Incluso que superaron el paréntesis y la represión que significó eso el franquismo. De alguna forma, al menos en teoría, el conseguir autonomía por el 151 nos equiparaba a otras comunidades históricas en cuanto a competencia y recursos. De hecho, somos una de las pocas autonomías que tenemos, por ejemplo, competencias plenas en materia de educación y en algunas cuestiones importantes. Otra cosa es cómo se ha gestionado estos 40 años. Claro. Yo creo que de alguna forma ha habido también un cansancio de autonomía, porque de alguna forma la autonomía ha sido utilizada bien como ariete ante Madrid, en caso de que Madrid gobernase un partido que no sea el que tiene el mismo color de Andalucía, o bien, en este caso, la autonomía andaluza. ¿Perdón? Pero como se está viendo ahora, de hecho. Sí, efectivamente. O bien, como ha sucedido en otros casos, la autonomía andaluza se ha convertido en laboratorio de ideas que intenta vender el Partido de Madrid, ¿no? Con lo cual, esto siempre ha sido contradictorio. Lo cierto es que hay un cierto cansancio que yo creo que se justifica también en el contexto de la desafección de la población y de los ciudadanos con respecto a la clase política. Yo creo que se critica mucho del régimen del 78, pero no estamos haciendo una valoración autocrítica de todo lo que significa estos 40 años de democracia, porque habría que ser autocrítico. Yo no sé si estamos en una España más plural o más tolerante o todo lo contrario, y eso ya nos tiene que hacer pensar sobre esta democracia de segunda división que tenemos, o aún adolescente. Y en ese sentido, pues creo que Andalucía sigue teniendo grandes retos. No ya Andalucía, que no pierda ese estatus histórico que reivindicamos como patrimonios constitucionales el 4 de diciembre y el 28 de febrero, sino que también el propio Estado está envuelto en un momento político pseudo constituyente, de forma que también algunos sectores de algunos aspectos de la Constitución, y especialmente el título octavo, que es la organización del Estado de las Autonomías, pues está absolutamente invalidado y superado. Sí, de alguna forma lo que hace el título octavo es encauzar o es describir un poco el procedimiento para que los territorios tengan autonomía. Bueno, bien, vale. Y ahora que te lo tenemos toda la autonomía, ¿qué hacemos? Vamos a pasar a un siguiente paso, ¿no? Entonces, curiosamente, el escenario federal que fue rechazado en la República en 1931 y que fue rechazado en 1978 por la Constitución que tenemos vigente, pues ahora se pone encima de la mesa por parte de algunos partidos como si fuera la panacea. Bueno, es una opción, pero habrá que tener una amplia mayoría en el Congreso para intentar hacer algunos cambios importantes en esa dirección, ¿no? Otro aspecto importante sería también el tema del neofranquismo, es decir, aquí en esta democracia pues seguimos vitoreando a Franco y el franquismo, que más allá de un hecho histórico innegable, lo que no se puede hacer es que de sectores propios o de una democracia se convierta en apologetas del golpismo. Eso sí que no se puede hacer dentro de una democracia y es absolutamente un virus que hay que eliminar. Por supuesto. De hecho, también yo creo que para avanzar a un sistema federal también hay que tener conciencia, que creo que ahora mismo Andalucía necesita recuperar esa conciencia y trabajar para llegar a a las clases populares. Yo creo, bueno, por supuesto, conciencia. Yo creo que la conciencia no se hace solamente desde el marco político, Claro. que también, Cultural, no solamente se hace desde el marco de unas instituciones o de unos símbolos, que también, sino que tiene que haber un movimiento social, intergeneracional y
y cultural, identitario, que ponga sobre la mesa que Andalucía no puede perder de nuevo el tren de la historia, ¿no? Yo creo que hay un cierto resurgir del andalucismo. Estoy de acuerdo. Como un argumento transversal, más allá de un partido político u otro. Creo que hay una reflexión interesante en grupos de música, por ejemplo, en grupos de intelectuales. Sobre todo lo que más me ilusiona es entre sectores jóvenes que se están acercando al andalucismo, porque en estos últimos 40 años no se les ha hablado de lo que era la transición. Y cuando ven las manifestaciones del 4 de diciembre o del 28 de febrero, pues no se lo han enseñado ni siquiera en su escuela, y eso ya manifiesta un poco la dejadez de las autoridades que han venido gobernando la Junta Andaluza. Siempre ha habido mucho miedo a que Andalucía tuviera conciencia, y cuando la hemos tenido a lo largo de la historia hemos roto los modelos de Estado, y eso es algo que bueno, tenemos que aprender de la historia. Yo soy muy optimista, bueno, moderadamente optimista, porque denoto cierto resurgir de esa capacidad política, de ese momento histórico en el que estamos, y en ese sentido Andalucía no puede quedar atrás una vez más y servir o formar parte del vagón de cola. Fundamentalmente también por esa conquista de la autonomía a pulso que tenemos los andaluces. La autonomía no nos la dieron por decreto, sino fue una victoria en la calle y en el Parlamento, que incluso nos costó el dolor con alguna que otra persona, como he citado antes, en Caparrós, y yo creo que eso no hay que olvidarlo. Esos son valores que tenemos los andaluces de cara al futuro. Ahí, la memoria siempre tiene que estar presente. Y como último, Manuel, siempre a los invitados le pedimos que nos recomienden un libro sobre Andalucía, o que puede ser de un autor andaluz o que trate sobre Andalucía. Y nos gustaría que nos recomendases un libro. A ver, ahí te recomendaría varios, pero mira, hay uno muy bueno de un investigador joven que se llama Rubén Pérez Trujillano, que se llama Andalucía ante la reforma constitucional. Está publicado en Almuzara, y es un estudio muy serio de cómo la autonomía andaluza se ha ido poco a poco perdiendo su valor político, devaluando, por una serie de iniciativas y una serie de pactos entre los partidos centralistas, ¿no? Eso por un lado sería una recomendación que hago. Y después hay otro investigador joven, también de Jaén, amigo también, que es Javier Contreras, que acaba de publicar un libro también en Almuzara que se llama Cuando Andalucía despertó, que precisamente analiza toda la casuística que dio lugar a los momentos previos al 4 de diciembre y esas movilizaciones que hemos venido hablando del 28 de febrero, ¿no? Uno y otro son dos grandes autores, son dos grandes valores de la investigación en estos momentos, y yo creo que sus lecturas en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus investigaciones, pues son absolutamente recomendables. Y también personalmente me gustaría recomendar un libro tuyo, que es el Bulo sobre el complot de Tablada, de Sevilla de 1931, que considero que es una lectura que es bastante oportuna también, para recordar un poquito ese andalucismo histórico. Bueno, pues sí, he tenido la suerte de acceder al Consejo de Guerra de ese supuesto complot de Tablada, y lo que demuestro fundamentalmente muchos años después de que Blas Infante escribirá su libro Testamento en 1931, que bueno, que Infante un poquito, que realmente aquello fue un fake news, que aquello fue un invento del poder constituido, y que precisamente de ese invento se aprovecharon las fuerzas reaccionarias para hacer de Tablada un elemento reaccionario y estratégico de cara a lo que será el triunfo del 18. Pues bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya vamos concluyendo, y de nuevo agradecerte haber estado con nosotros en este especial acerca del 28 de febrero de 1980. Bueno, pues nada, un placer y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias, Manuel. Y a los que nos escucháis, pues nos veremos en el próximo programa de Café en Andaluz, que esperemos que el próximo pueda venir nuestro compañero Manuel y estar otra vez todos juntos. Un abrazo, adiós. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza